bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque sus bendiciones en nuestras vidas pues es abundante. Toda la semana el Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha bendecido a través de su palabra gloriosa en esta semana navideña, y que estamos considerando nosotros Cristo, el misterio de la piedad que ha sido revelado. Y vamos a leer una vez más la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a dar lectura al capítulo 3. Vamos a leer la palabra del Señor, versículo 16. Creo que ya más de uno ya se lo aprendió. Gracias al Señor. Pero vamos a leerlo y pues nos lo seguimos aprendiendo con la ayuda de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leerlo, hermanos. Y dice la Escritura así: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Oremos. Padre bendito, en esta noche una vez más nos acercamos ante ti dándote gracias, pues tenemos la bendición de estar en tu casa. Te agradecemos tanto, Señor, pues tú has derramado tu bendición abundante sobre nosotros. Muchas gracias. Pero aún, Señor amado, quieres seguir llenándonos con tu palabra gloriosa, Señor, que obra y opera en nuestras vidas. Habla a nuestros corazones, edifícanos, Señor. Somos tu iglesia, somos tu pueblo. Sigue salvando, Señor, y glorificando tu precioso nombre en la vida del hombre, Señor. Padre de misericordia, gracias porque nos has dado tu palabra y te has revelado a nosotros para que te conozcamos. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús, el misterio de la piedad que ha sido revelado. Muchas gracias. Y que ahora conocemos por medio de las Escrituras. Gracias, mi Señor, porque creo que tú nos bendecirás aún más y tu palabra, Señor amado, seguirá obrando en cada una de nuestras vidas. Sabiendo que tú lo haces, abandono mi vida en tus manos y la vida de tu amada iglesia. Por Cristo te lo he rogado, mi Dios. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos, pueden sentarse. Continuamos con este tema, Cristo, el misterio de la piedad que ha sido revelado. Y ya consideramos nosotros que ha sido revelado en carne, porque así se manifestó. Así nos dice la Escritura, que el Verbo se hizo carne. Así, y el objeto pues fue nuestra salvación, pero también ha sido justificado con el Espíritu, certificando a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, quien sería el que traería salvación a la humanidad. Y vimos nosotros también, ha sido visto ¿de qué? De los ángeles. Así, fue visto de los ángeles. Pero también el misterio de la piedad ha sido predicado ¿a quién? A los gentiles. Pues toda esa revelación no puede quedarse guardada, sino tiene que darse a conocer. Así tiene que darse a conocer, tiene que ser predicado, tiene que ser anunciado y ha tenido esta declaración su cumplimiento.
Y llegamos, amados hermanos, a la quinta declaración, que es: ha sido creído en el mundo. Qué glorioso. Así, ha sido creído en el mundo. El indiscutible y grande misterio de la piedad ha sido creído en el mundo. Y cuando nosotros leemos sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, Dios, porque ya está presentando a Cristo, dice Dios, es decir, Jesucristo es Dios. Dios ha sido manifestado, se ha manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Reitero, amados hermanos, esta quinta declaración está directamente relacionada con la anterior. Ha sido predicado a los gentiles, ya que sin la predicación de las verdades divinas del Evangelio, pues nadie puede creer. Tiene que haber predicación. Primero se predica para que el hombre pueda, ¿qué? Pues pueda creer. Eso es así. Es la predicación del Evangelio para que se cumpla. Ha sido creído en el mundo. Primero se predica y luego se cree. Cuando nosotros vemos esto, amados hermanos, en la epístola a los Romanos, en su capítulo 10, que usted lo ha leído ya muchas veces, y que nos habla de esto, los versículos 13 y 14, nada más estos versículos, aunque todo el contexto nos habla de ello, y nos dice así, Romanos 10, 13 y 14, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual, qué cosa? No han creído. ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así. Entonces tiene que haber predicación. Por eso decimos que está relacionado con el punto anterior, ha sido predicado a los gentiles, e inmediatamente está diciendo, ha sido creído en el mundo. Y es lo que nos está diciendo, pero ¿cómo invocarán? Porque dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero para que pueda invocar, tiene que creer, pero para que pueda creer, tiene que oír el Evangelio, y para que pueda oír el Evangelio, tiene que haber alguien que predique ese glorioso Evangelio. Y entonces, amados hermanos, llegamos a esa verdad, a esta declaración que está diciendo la Biblia, ha sido creído en el mundo. Hermanos, nosotros somos también la evidencia que esta declaración sigue teniendo su fiel cumplimiento. Así, y nosotros recordamos que cuando el Señor Jesucristo oró al Padre y dijo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer. Y ahí estábamos incluidos, ¿quién? Nosotros. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así. Y es que tiene que ser predicada la palabra, y la palabra comenzó a expandirse siendo predicada, hasta que tuvo su fiel cumplimiento también en nosotros que hemos creído en Cristo el Señor. Cuando nosotros vemos, amados hermanos, en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, vamos a leerlo. Colosenses capítulo 1. Que dice la Escritura de la siguiente manera, Colosenses 1, dice así, los versículos 3 al 6, dice,
Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis, ¿qué cosa? Oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El apóstol, amados hermanos, estaba agradecido con Dios pues por la predicación del Evangelio, y que había llegado hasta los hermanos de Colosas, y que está haciendo alusión, el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo. Y habla, amados hermanos, de aquellas regiones donde se había alcanzado a predicar el Evangelio, pero el Evangelio a través de los años siguió expandiéndose y llegó también un día a nuestra nación. Y eso es una bendición muy grande. Y nosotros también escuchamos ese glorioso Evangelio, gracias a Dios. Y algunos de ustedes dicen, bueno, yo crecí en un hogar cristiano, mis padres fueron cristianos. Y algunos dicen, no solo mis padres, yo tuve abuelos que ya eran cristianos, gracias a Dios. Y eso es una bendición. Había llegado ya el Evangelio, el indiscutible y grande misterio de la piedad ha sido creído en el mundo. Así, ha sido creído en el mundo. ¿Y qué entendemos por creído en el mundo? ¿Qué es esto de que ha sido creído en el mundo? Hermanos, pues es la obra sobrenatural del Espíritu Santo, habilitando a sus siervos para el cumplimiento de la gran comisión. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Iglesia, esta obra sobrenatural ha sido creído en el mundo. Esta obra sobrenatural opera en el entendimiento, en la voluntad y los afectos del hombre común o natural, que sus afectos, sus deseos, su voluntad son contrarios, incluso muertos hacia Dios. Por eso cuando nosotros vemos en las Escrituras, en la primera carta a los Corintios, cuando dice en el capítulo 2, versículo 14, mas el hombre animal, o el hombre natural, o el hombre común, no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son, dice, le son locura. Y dice en la Escritura, y no las puede entender, por más que quiera, no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Por eso es que hablamos que es una obra, amados hermanos, sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, que opera en el entendimiento, en la voluntad y en los afectos del hombre. Porque el hombre natural no quiere nada de Dios. Para el hombre común, para el hombre animal, la palabra de la cruz es locura, es una tontería. ¿Y yo qué? Te invito al culto de Navidad. ¿Y para qué? Bueno, es que van a dar bolsitas de dulce. Porque para el hombre natural, amados hermanos, para el hombre natural esto no tiene sentido. Por eso cuando hablamos, ya vamos entendiendo esta parte, ha sido creído en el mundo. Amados hermanos, no es algo trivial.
El leerlo ha sido creído en el mundo. No, ahí se está operando una obra sobrenatural del Espíritu Santo, trabajando en el entendimiento, en los afectos y en la voluntad del hombre natural, para que éste pueda creer al glorioso evangelio. No es nada más de que yo ya escuché y creo. Puede simpatizar, le puede gustar, pero aquí no se trata únicamente de información. El evangelio no se trata únicamente de información, sino de transformación. Y es lo que hace. Transforma nuestras vidas. Así. Entonces, amados hermanos, esto es glorioso porque el Señor hizo esa obra en nosotros, porque también éramos comunes, éramos naturales, no queríamos nada con Dios. Aún los que nacimos en un hogar cristiano, llegó el momento en que uno dice, es que mamá, papá, ¿no les ha pasado a ustedes que cuando los hijos ya crecen 12, 13, 14 años, qué dicen? No todos, pero algunos que dicen, ya no quiero ¿qué? Ya no quiero ir al templo, es que la piedricación está muy fuerte. Ya no quiero ir. Y ya no quiere, hasta que Dios opere. Pero por eso uno dice, no, con la ayuda de Dios vamos a ir. Porque nosotros estamos esperando en el Señor que Él opere esa obra en el corazón de aquel que está espiritualmente muerto. Por eso el Señor dijo, el Señor dijo acerca de su palabra, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el que está muerto y no quiere nada y nada más hace como que oye, no importa, que haga como que oye. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Es la palabra que va a hacer esa obra gloriosa en el corazón, amados hermanos, del hombre pecador. Y entonces por eso hablamos y está diciendo, esta quinta declaración ha sido creído en el mundo. ¿Cómo se lleva a cabo esta obra de creer al evangelio? ¿Cómo se lleva a cabo esta obra de creer al evangelio? Pues ya vimos, es lo primero por la predicación del evangelio. Y lo que nos dice en la Escritura, primera a los Corintios 1:21, vamos a leerlo. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Lo leemos, amados hermanos, y entonces dice la Escritura, dice así, vamos a leerlo. Primera a los Corintios 1:21 dice, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo lo hizo el Señor? ¿A través de qué? De la locura de la predicación. Así. Entonces, comenzamos con esto. ¿Cómo se lleva a cabo esta obra de creer al evangelio? Por la predicación del evangelio. Y lo que nos está diciendo aquí la Escritura donde leímos, en efecto, Dios dispuso en su sabiduría que los que son del mundo no le conocieran por medio de la sabiduría humana. Aquí la sabiduría humana no tiene ¿qué? Nada que ver para el entendimiento de las Escrituras. Por eso si el Espíritu de Dios no se revela a nosotros, tu entendimiento siempre va a estar errado. Por eso es que nos está diciendo, Dios dispuso en su sabiduría que los que son del mundo, los que no le conocen, los comunes, el hombre natural, no le conocieran por medio de la sabiduría humana. Y prefirió salvar
por medio de su mensaje a los que confían en Él, aunque este mensaje parezca para ellos una tontería. Por eso es que es la locura de la predicación. Pero es por esa locura de la predicación que empieza la obra, que comienza la obra de creer al Evangelio. Ha sido creído en el mundo. Así, amados hermanos, no es por medio de la sabiduría humana. Eso nos debe de quedar a nosotros claro, que esto no va a obrar por medio de la sabiduría humana, sino solo por la revelación divina proclamada por medio de la predicación del Evangelio. Es que se puede alcanzar el conocimiento de un Dios redentor. Y por eso, amados hermanos, por eso es que cuando alabamos a Dios, lo hacemos con todo el corazón. Es la razón por la cual nuestra alma se derrama. Porque estamos plenamente conscientes que si Él no se hubiese revelado a nosotros, para mí esto sería seguiría siendo ¿qué? Una tontería. Pero ahora nosotros sabemos que es el tesoro más grande, más valioso. El Evangelio, el glorioso Evangelio. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta obra de creer al Evangelio? Por la predicación del Evangelio. Por eso es que tenemos que proclamarlo. Dice la Escritura, te oigan o no te oigan. Tú háblales. Háblales. Ahora, la predicación del Evangelio, amados hermanos, hace nacer la fe. Y estamos hablando de esto. ¿Cómo se lleva a cabo esta obra? Tú predica. Tú predica. Por eso es que Romanos 10:17, que usted se lo sabe muy bien, Romanos 10:17 nos está diciendo, amados hermanos, epístola del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice así: luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así, la predicación del Evangelio, ¿qué es lo primero? Estamos hablando, amados hermanos, cómo opera, cómo obra este milagro para que alguien pueda creer. Usted comience a predicar, aunque no quiera, aunque se burle, aunque cierre sus oídos. Hable la palabra, que la palabra que tiene poder inherente va a hacer su obra en un determinado momento, rompiendo y destapando los sentidos espirituales de aquella persona para que pueda ver su condición. Por eso lo segundo, la predicación del Evangelio hace nacer la fe. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Luego la fe, así dice, luego la fe es por el oír. Es decir, alguien escucha la palabra, no pasa nada. Hasta esa coma que está ahí, alguien escucha la palabra, no pasa nada. Viene otra vez y no pasa nada. Viene otra vez y no pasa nada. Escucha la palabra y no pasa nada. Pero la palabra sigue ¿qué? Sigue golpeando, sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando. Luego la fe es por el oír. Y en ese momento que se opera esa obra sobrenatural de Dios para destapar los sentidos del hombre común, es ahí cuando entonces uno pasa a lo siguiente. Luego la fe es por el oír, y ahí es cuando se cumple. Y el oír. Es que esto no tenía sentido hasta que el Señor se reveló a nosotros. Hasta que Él se reveló a nosotros. Luego la fe es por el oír, y dice, y el oír, primero, la fe nace, tú tienes que escuchar la palabra. Tráigalo para que escuche la palabra.
Y ahí está golpeando la palabra. Pero dice, y el oír, es ahí en ese momento donde se produce el milagro. Ya está oyendo. Es como si nosotros oráramos por un sordo. Y oramos el martes. ¿Ya escuchas? No nos contesta. Oramos el miércoles y le leemos la palabra. ¿Ya escuchas? No nos contesta. Oramos el jueves, le leemos la palabra. ¿Ya escuchas? No nos contesta. Oramos el viernes, le leemos la palabra. ¿Ya escuchas? No nos contesta. Oramos el domingo, le leemos la palabra. ¿Ya escuchas? No nos contesta. Dice uno, pues, ya dejo de orar y no sigue. Oramos por él otra vez el martes, le leemos la palabra. ¿Ya escucha? Y de pronto oímos, ¡ya escucho! Es el milagro. Alguien puede pasar escuchando la palabra de Dios 5, 10, 15, 20 años sin que sus oídos espirituales sean abiertos. Pero creemos que la palabra seguirá golpeando para que se cumpla. Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que va a quebrar. Es la palabra que va a operar ese milagro. Y a veces es desesperante porque dice que ella lleva 5 años y no entiende. ¿Cómo es posible que no entienda la palabra? Déjalo, tú sigue predicando la palabra. No importa que pasen 5 años más, pero está ahí. Sigue preguntando. ¿Ya escuchas? ¿Ya escuchas? ¿Ya escuchas la voz de Dios? ¿Ya sabes que Dios habla? Es la predicación del evangelio. Ha sido creído en el mundo. ¿Cómo se lleva a cabo esta obra de creer al evangelio? Por la predicación del evangelio. Y la predicación del evangelio hace nacer la fe. Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así. Y entonces uno entiende que la fe nos es dada como un regalo para que nosotros podamos creer. Por eso es que cuando vamos a Hebreos y dice, pero sin fe no vas a poder. ¿Sin fe qué? No vas a poder agradar a Dios. Es que yo quiero ser mejor. No puede, aunque quieras no puedes. Pero una vez que la persona ha sido golpeada por el glorioso evangelio y el evangelio hace nacer la fe, nos lleva al entendimiento, amados hermanos, que eso no lo recibimos porque un día amanecimos muy positivos y entonces ya teníamos fe. No. Eso es un regalo de Dios. Por eso cuando leemos en Efesios 2:8 y que dice de la siguiente manera, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe y la salvación son un regalo de Dios. Es por gracia, es por fe. Por eso es que lo aclara, amados hermanos, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, sino que Dios quiso darte la fe como un regalo. Por eso envió a alguien para predicar el evangelio, y a él le plació en un determinado momento abrir tus oídos para que naciera ¿qué? La fe en tu corazón, y la recibiera como un regalo de Dios.
Ha sido creído en el mundo. Ha sido creído en el mundo. Y ahora nosotros le decimos, Señor, muchas gracias porque la verdad, si tú no hubieras hecho todo esto, seguiríamos en la misma condición. De ti no querríamos que nada. Hoy lo amamos porque Él nos amó. Porque Él nos amó primero. Ha sido creído en el mundo. Y mire, amados hermanos, una vez que la fe nos es dada como un regalo, podemos acercarnos al Señor en arrepentimiento y fe. Y esa palabra, otra vez la palabra, ¿qué hace la palabra? Nos hace nacer de nuevo. Uno se acerca en arrepentimiento y fe. Ya está la fe aquí. Ya podemos ver nuestra condición y nuestra necesidad que necesitamos del Señor. Por eso otra vez, Hebreos cuando dice, pero sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios, porque es menester, es necesario, es indispensable que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. Por eso, amados hermanos, una vez que ya uno entendió toda esa obra de la predicación del Evangelio, que la predicación del Evangelio hace nacer la fe en nuestros corazones porque se operó esa obra sobrenatural de Dios en nuestra vida y entendimos que la fe nos es dada como un regalo, entonces venimos en arrepentimiento y fe para poder nacer de nuevo por medio de la palabra. Y uno de los ejemplos más gráficos lo tenemos en Ezequiel 37 cuando nos habla de los huesos secos. Y empieza a profetizar, y es la palabra. Y empieza a profetizar sobre unos huesos pues secos que uno dice, yo creo que ustedes lo han dicho, porque sí, yo creo que sí lo han dicho. No, este está más perdido que Caín. Este ya no tiene ¿qué? Ya vieron que sí. Porque a veces uno dice, este ya no tiene remedio, este ya no va a cambiar. ¿Y qué? ¿Y si el Señor nos preguntara como Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué dice Ezequiel? Tú lo sabes, Señor. Porque la salvación pertenece ¿a quién? Pues entonces profetiza. Profetiza. Predica. Hermano, no pareciera ese acto, no parecía una locura. ¿Predicarle a quién? Es como si le dijera a usted, a ver, vénganse 2 de ustedes conmigo, vamos a ir al Panteón Civil. A las 11 de la noche vamos a predicar a todos los muertos. Bueno, vénganse unos 15. Yo los espero aquí a las 10, yo los voy a llevar. Yo creo que me dejarían esperando. Fíjense, y parece, a veces nosotros decimos, bueno, estamos viendo ha sido creído en el mundo, ¿y será que se tiene remedio? Ese que parece hueso seco, está muerto, pero bien muerto. Y ahí es donde nosotros vemos el poder transformador de la palabra del Señor. Y uno de los ejemplos del Nuevo Testamento lo vemos en San Juan, capítulo 3, cuando el Señor habla con Nicodemo, amados hermanos. Y en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, dice la Escritura, San Juan 3, 1 al 5, dice,
Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Y respondió Jesús y díjole: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire, amados hermanos, estamos hablando de un religioso importante que tenía un rango eclesiástico, y cualquiera diría: ese es de Dios y va al cielo. Él se la pasa en la sinagoga, es como si dijera: se la pasa en el templo todo el día. Y sus palabras pareciera que expresa que es un hombre ¿qué? Muy religioso. Has venido de Dios, sus expresiones, todo. Y después que él expresa y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Como si entendiera el evangelio. Esto es lo preocupante. Estamos hablando de alguien que no ha nacido de nuevo, pero que se presenta como si entendiera el evangelio. Esto es lo preocupante. Porque usted puede decir que conoce el evangelio, que sabe del evangelio, pero puede estar en la condición de Nicodemo, y Jesús le dice como a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Ya cuando el Señor le hace esta declaración, ahí sí ya le quita la máscara, porque Él responde: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y uno dice: ay, Señor, este es maestro de la palabra y no entiende la obra del nuevo nacimiento. Ya, ahí lo desarmó. Él lo tenía que haber sabido. Y entonces le dice el Señor: de cierto te digo, que el que no naciere de agua. ¿Qué simboliza el agua? La palabra. Aquí es donde viene el nuevo nacimiento, por la palabra. Y ya hablamos todo esto, es la predicación del evangelio. La predicación del evangelio hace nacer la fe. Esa persona reconoce que la fe nos es dada como un regalo. Y entonces vienen arrepentimiento y fe para que puedan nacer de nuevo. Y es lo que está manifestando: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu. Y el agua es la palabra. El agua es la palabra la que hace nacer de nuevo. Por eso es que en reiteradas ocasiones les he dicho que nadie nace de nuevo por un canto, nadie nace de nuevo por un milagro. El nuevo nacimiento se da por el poder de la palabra de Dios. Y aquí estamos viendo nosotros a Nicodemo. Y es Dios quien obra sobrenaturalmente por el poder de la palabra, que tiene la potencia del Espíritu Santo, para dar vida a los muertos, para darle vida a aquel que esto es una tontería. Porque está muerto y es, como dice uno, es entendible.
Por eso usted no se enoje, no se enoje. Es que ya me tiene hasta aquí, no se enoje. Es un hombre común, es un hombre natural. Sígale predicando. Y le dice a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces es la palabra. Y es lo que el apóstol Pedro nos dice en el capítulo 1, primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 23, que nos dice de la siguiente manera. Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice así, lea conmigo. Primera epístola universal de San Pedro apóstol, capítulo 1, versículo 23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y esa palabra renacido es nuevo nacimiento, nacer de nuevo. ¿Cómo nacimos de nuevo? Siendo renacido no de semilla corruptible, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. ¿Es la palabra de Dios? ¿Se da cuenta por qué usted puede hablar la palabra de Dios con esa seguridad? Hermano, usted no va a hacer la obra, yo no hago la obra. ¿Quién hace la obra? Dios, ¿por medio de qué? De su palabra. Por eso predique con confianza. Hable la palabra. No es usted que va a hacer la obra, es Dios. Santiago 1:18 dice, lo leemos. Dice así, Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, versículo 18, dice: Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Se da cuenta? Él, ¿quién es el que hace la obra? Él, así lo dice, Él. Por eso, ¿por qué vemos todo esto? Porque nosotros podemos tener la certeza, la seguridad y podemos descansar en el poder de la palabra que va a obrar por medio del Espíritu Santo en el corazón del pecador. Usted deposítela. Aunque se rían de nosotros. No es su elocuencia, no es su personalidad la que va a obrar en el corazón del pecador. Es Él, así lo dice, Él de su voluntad. Él de su voluntad nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha engendrado, es nacer de nuevo, nos ha hecho nacer de nuevo por la palabra de verdad, la palabra verdadera. Por eso es que tampoco vamos a hablar de otra cosa. Al pecador no le interesan sus experiencias, ni le van a servir a él. Las experiencias de usted son para dar testimonio aquí y edificar a la iglesia. Pero lo que necesita el pecador es el evangelio. Lo que nosotros escuchamos aquí, eso nos edifica, eso nos lleva a alabar a Dios y damos gloria a Dios por sus obras portentosas. Pero lo que necesita el pecador irredento es el evangelio, es la palabra de verdad. Necesita conocer su condición, la gravedad de su condición. Necesita saber que hay esperanza.
que está gravísimo, pero hay uno que es el camino, que es la verdad y es la vida. Cristo es la vida, Cristo es la vida, Cristo es la vida. Así. Qué glorioso y de qué manera opera Dios de una manera sobrenatural para llevar a cabo esta obra de creer al Evangelio y que se diga: ha sido creído en el mundo. Cómo trabajó el Señor, qué maravilloso fue el Señor, de tal manera que entonces llegó un día que todo esto se efectuó y venimos que en arrepentimiento y fe delante de Él. Y aquí tenemos a un Nicodemo. No sé cuántos años llevaría él, dice uno, en la religión. Yo no sé. 10, 15, 20, y no era salvo. Si usted no es salvo, ¿cuándo es el día? Es hoy, es hoy. No importa que lleve 15 años, no importa que tenga un título eclesiástico, no importa, aquí ya estamos viendo que no importa, él tenía un título eclesiástico, eso no importa. Eso no importa. Aquí lo importante es que realmente Cristo viva en tu corazón. Y es lo que Dios habla a cada uno, y Dios le habla a usted. ¿A cuántos cultos de Navidad ha venido? ¿A cuántas semanas navideñas? ¿Ya tiene a Cristo? ¿Ya escucha la voz de Dios? ¿O todavía sus oídos están qué? Cerrados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir predicando. Vamos a seguir predicando y le vamos a preguntar otra vez: ¿ya escucha la voz de Dios? Y si todavía no, si todavía está sordo, ¿qué vamos a hacer? Volverle a predicar aunque parezca una tontería. Pero esta palabra es vida. Va a hacer la obra. Va a hacer la obra. Va a hacer la obra. Por eso cada uno de nosotros luchamos con los nuestros, de manera especial con nuestros hijos, aunque ellos no escuchen, sus oídos están cerrados, se aburren, no quieren, prefieren entretenerse en otra cosa. No importa, no importa. La palabra de Dios los va a golpear. Tráigalos. Aunque le miren feo, ay, mira, ni atiende a su hijo. Porque así somos. No importa que le miren feo, tráiganlos. Y que la palabra de Dios que los golpee. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Lo hace el Señor. Pero Dios le habla a usted porque usted está como Nicodemo. Conoce mucho de la palabra y hasta todo el mundo dice es cristiano, y no es cierto. No ha nacido de nuevo. Nicodemo hablaba como un cristiano y tenía hermosas palabras. ¡Ah, qué bonito maestro de la palabra! Y estaba bien perdido. Pero llegó Cristo Jesús. Y por la palabra lo hizo nacer de nuevo. Y fue un discípulo secreto del Señor Jesús.
Dios quiere darle vida. Dios quiere darle vida. Y los que ya tenemos vida por la palabra, ¿cómo le agradecemos al Señor? Tu palabra santa llama ¿a quién? Así. Pues lo vamos a cantar. Es el himno 97. Tu palabra santa llama a todo hombre que póngase de pie. Gloria a Dios. Usted tiene que venir a Cristo el Señor. Mira, hermano, yo la verdad, yo me acuerdo de un muchachito, cómo platicábamos con él. Y le decía, mira, cuando estés en el infierno, porque así se lo decíamos, cuando tú estés en el infierno, tú te vas a acordar de nuestras pláticas cuando mi esposa, cuando yo platicábamos contigo y te presentábamos el Evangelio y te decíamos, ven a Cristo Jesús. Porque tú vas a morir súbitamente, ni tiempo te va a dar. Porque Él nos decía, muy sinceramente, decía, hermano, pero ¿y si Dios me da tiempo antes de que yo muera? Y le digo, Señor, perdóname, llévame al cielo, perdona mis pecados. Pues claro que el Señor te perdona. Pero tú no vas a tener esa oportunidad porque el Señor te la está dando, ¿cuándo? Hoy, ahorita. Y lo mataron, lo cosieron a balazos. Hoy está en el infierno. Jovencito, ni la mayoría de edad tenía. ¿Por qué digo esto? Porque algunos, si tú no vienes a Cristo, te vas a lamentar. Ven en arrepentimiento y fe. Tu palabra santa llama a todo hombre pecador para darle siempre calma y llenarlo de tu amor. Si la aceptas con el alma, sentirá tu corazón que de veras tú le amas, oh divino Salvador. Cielo, estrella, mar y tierra, todo pasará. Solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra salvadora es verdad, es vida, es luz que ilumina toda hora hasta donde te hallas tú. Haz que tenga yo la honra de llevar siempre tu cruz y alcanzar así la gloria donde mora mi Jesús. Cielo, estrella, mar y tierra, todo pasará. Solo tu palabra eterna por los siglos durará.
Padre bendito, en esta preciosa noche. Tú nos has dado tu palabra. Has hablado. Tu voz se deja oír. Tu voz se sigue escuchando. Y tú sigues llamando, Señor amado, al pecador. Tú sigues llamando, Señor amado, a aquel que está muerto espiritualmente, porque quieres darle vida. Eso es una bendición muy grande. Por eso es que tú nos hablas. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sigue obrando, Señor, por el poder glorioso de tu palabra, que transforma los corazones, Señor. Tu palabra da vida. Tu palabra es vida. Tu palabra es vida. Tu palabra es vida. Tu palabra es vida. Señor, habla a los corazones. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Quebranta los corazones duros. Quiebra los corazones duros, Señor, por el poder glorioso de tu palabra. Quebranta esos corazones. Tráelos a la luz, Señor. Glorifícate poderosamente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Obra tú. Obra tú, Señor, en cada corazón. Pero aquí estamos tu iglesia también. Aquí estamos los redimidos. Tú nos diste vida. Y somos el testimonio viviente que ha sido creído en el mundo. Hemos creído a tu palabra. Hemos sido alcanzados por la locura de la predicación de la palabra. Y hoy tenemos la dicha de predicarla a otros para que te conozcan, para que también tengan vida, mi Señor. Glorifícate. 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 Obra tú, mi Señor. Sigue hablando. Sigue transformando los corazones. Sigue glorificando tu nombre, Señor, por el poder de tu palabra. Glorifícate, mi Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque hablas a nuestras vidas. En tus manos nos dejamos y dejamos la vida de cada uno, Señor, para que tú sigas glorificándote poderosamente. Sabiendo, mi Señor amado, que tú haces más y que tú sigues trabajando, Señor, y sigues obrando en los corazones. Te doy muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque esa obra la haces tú. Gracias por el poder glorioso de tu palabra. En tus manos nos dejamos. Despídenos ahora en paz con tu bendición, que mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todo, ahora y siempre. Amén.